Muy buenos días a todos y a cada uno de ustedes que comparten con nosotras esta importantísima asignatura de comprensión y producción oral por competencias, guiada por el profesor Víctor Manuel Vázquez Polanco. Somos estudiantes de la Escuela de Graduados UTESA y nuestro grupo está conformado por Lorgia Isabel Rosario Veras, Ingrid Altagracia González Rodríguez y quien les habla Altagracia Maciel Enríquez. A través de esta nuestra exposición, perseguimos como propósitos fundamentales socializar la teoría de los actos de habla desarrollada por Austin y Searle, conocer las principales funciones del lenguaje y su relación con los elementos de la comunicación. Asimismo, perseguimos como propósito también identificar la relación de los valores y la ética con la comunicación oral. Los temas que abordaremos en esta presentación son los siguientes: los actos de habla según la teoría de Austin y Searle, las funciones del lenguaje y su relación con los elementos de la comunicación, valores y la ética en la comunicación oral, contravalores y negativismos revelados en la oralidad y el poder de las palabras. Y antes de ser abordada la primera temática de nuestra presentación, haremos referencia a estos dos importantes personajes, John Austin y John Searle. John Austin fue un filósofo británico, una de las figuras más relevantes en lo que se ha dado en llamar filosofía del lenguaje. A este personaje se le debe el concepto de lo que hoy nosotros conocemos como acto de habla. Su obra más conocida fue publicada de manera póstuma, la cual llevó por título Cómo hacer cosas con palabras. John Searle, por su parte, es profesor de filosofía en la Universidad de California y es célebre por sus contribuciones a la filosofía del lenguaje, a la filosofía de la mente y a la conciencia. Este personaje se dedicó a continuar y a perfeccionar el análisis que ya había ofrecido John Austin en su teoría. La teoría de los actos de habla se basa en la idea de que el lenguaje no solo sirve para describir el mundo, sino que con él también se realizan ciertas acciones, además de la de decir algo. Es por tal razón que John Austin sostuvo la teoría de que cuando nosotros expresamos nuestras ideas, también estamos realizando acciones. La unidad básica de la comunicación no son solo palabras y frases, sino que la unidad básica de la comunicación son los actos de habla. Esta teoría de los actos de habla, sustentada por Austin, en un inicio plantea una distinción entre emisiones realizativas y emisiones constatativas. Las emisiones constatativas o descriptivas, como también se les solía llamar, eran aquellas que solamente se daban la tarea de afirmar o negar algo con relación al mundo, o de describir el mundo o un estado de las cosas. Prometo venir mañana es un ejemplo de una oración constatativa o descriptiva, en la que simple y sencillamente se enuncia algo. En las emisiones performativas o realizativas, aparte de emitir una idea, de emitir un sonido, también se lleva a cabo la realización de una acción. Ejemplo, bautizo este barco Queen Elizabeth. Aparte de enunciar que se va a bautizar el barco con el nombre de Elizabeth, también se va a llevar aquí una acción, que es la acción de bautizar. Es por eso que estas emisiones eran denominadas realizativas. De acuerdo a Austin, esa distinción que les acabo de presentar era una distinción la cual planteaba muchas dificultades, muchos problemas para poder diferenciar entre una y otra emisión. Es entonces cuando Austin distingue tres actos de habla que se pueden producir de manera simultánea en cualquier emisión lingüística, siendo estos el acto locucionario, el acto ilocucionario y el acto perlocutivo. El acto locucionario es el acto que corresponde al hecho de decir algo, de comunicar algo. Corresponde al acto de la emisión de sonidos.
El acto ilocucionario, por su parte, corresponde a la finalidad, al propósito que persigue el emisor al momento de emitir ese sonido. Y el acto perlocutivo, que se corresponde con el efecto que el emisor va a producir a través de su mensaje. Por ejemplo, en la oración, quiero que vengas a mi casa. Vendría siendo ese el acto locucionario, el mensaje. El acto ilocucionario sería entonces la intención que yo como emisor tengo de que esa persona venga a mi casa. Y el acto perlocutivo será eso que yo logre si esa persona que yo invité, pues efectivamente vino a mi casa. John Searle desarrolló la idea de que distintas oraciones, aun teniendo el mismo contenido proposicional, pueden ser diferentes en su fuerza ilocucionaria. Según él, estas fuerzas ilocucionarias van a estar determinadas por las circunstancias y por el propósito en los diferentes actos ilocucionarios. Recordemos que cuando hablamos de actos ilocucionarios nos referimos al propósito, a la finalidad que persigue un emisor al momento de emitir un mensaje. Es por eso que John Searle distinguió las oraciones de acuerdo a la fuerza expresiva del hablante y las distinguió entre aseverativas, interrogativas, imperativas y desiderativas. Como pueden ustedes darse cuenta, todas y cada una de estas oraciones poseen el mismo contenido proposicional. Sin embargo, de acuerdo a la fuerza expresiva del hablante, una difiere de la otra. Debido a que la fuerza ilocucionaria en las emisiones realizativas primarias y las emisiones realizativas explícitas planteadas en un principio por Austin no eran tan claras y no se correspondían con el verbo realizativo, Searle, por su parte, decide distinguir entre dos tipos de actos de habla. Es aquí entonces cuando surgen los actos de habla directos y los actos de habla indirectos. En los actos de habla directos, el propósito del autor, la fuerza ilocutiva, está explícito en el mensaje. En este acto de habla, el aspecto locutivo como el aspecto ilocutivo coinciden, es decir, se expresa la intención. Se expresa el mensaje, pero también se expresa la intención que tiene el emisor a través de la expresión de su mensaje. En los actos de habla indirectos, el orador no expresa de manera explícita cuál es su propósito comunicativo. Sin embargo, este se puede deducir gracias al contexto, lo que significa que los actos de habla indirectos son frases en las cuales el aspecto locutivo y el aspecto ilocutivo no coinciden. Se expresa el mensaje, pero no se expresa el fin, no se expresa el propósito, aunque este es deducido, vuelvo y repito, por el contexto. Por ejemplo, cuando una persona le pregunta a otra, ¿podrías decirme qué hora es? La respuesta a esperarse sería sí o no puede dar la hora. Sin embargo, por el contexto, por la situación, esa persona a quien se le pregunta la hora entiende que el emisor le está preguntando qué hora es. Es aquí entonces donde tenemos una muestra de lo que es el acto de habla indirecto, donde el acto locutivo y el acto ilocutivo no coinciden. Sin embargo, se entiende cuál es el mensaje gracias al contexto. En otro orden, Austin distinguió una serie de verbos los cuales pueden ser utilizados para producir diferentes actos de habla, dentro de los cuales están los veredictivos, donde su modelo es el acto de emitir un veredicto, de emitir un juicio; los ejercitativos, donde su modelo es un acto de designación, como por ejemplo ordenar, designar, legar, proclamar, etc. Los compromisorios, siendo su modelo la expresión de una promesa, como por ejemplo proponerse, prometer, etc. También están aquí los comportativos, los cuales expresan actitudes frente a comportamiento de los demás, como felicitar, agradecer, etc. Y por último están los verbos expositivos, que son aquellos que clarifican o describen nuestras razones o nuestros argumentos.
como por ejemplo los verbos que utilizamos para enunciar, para negar, para preguntar, etc. Serli, por su parte, también hace una nueva clasificación de los actos de habla, ahora en virtud de la finalidad, muchos de los cuales coinciden con los ya establecidos por Austin, siendo estos los asertivos, los cuales tienen como finalidad reflejar el estado de las cosas. Estos son los actos de habla que nosotros utilizamos para afirmar o para negar un enunciado. También están los actos de habla directivos, a través de los cuales el emisor pretende que el destinatario lleve a cabo la realización de una acción. Estos son los que nosotros utilizamos para mandar, para sugerir. También están los declarativos. El emisor aquí produce cambios en virtud de la autoridad que le es otorgada. Los compromisorios, a través de los cuales el emisor se compromete a realizar algo a tiempo futuro. Y por último, tenemos los expresivos, que son aquellos actos de habla a través de los cuales el emisor puede manifestar su estado de ánimo, como por ejemplo felicitar, agradecer, etc. En este momento les paso con mi compañera Lorgia, quien va a continuar con el desarrollo de esta exposición. Buenos días, quien les habla, Lorgia Rosario, y estaré compartiendo con ustedes informaciones sobre el tema las funciones del lenguaje y su relación con los elementos de la comunicación. Antes de profundizar en este tema, tenemos que ver qué es lenguaje. El lenguaje se define como un sistema de signos que usa el ser humano para comunicar hechos, sentimientos y conceptos. El lenguaje es un código entre el emisor y el receptor, dos elementos importantes de la comunicación. La Real Academia de la Lengua define el lenguaje como un conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta y expresa lo que piensa. El lenguaje es instintivo en el ser humano. Es por eso que nuestro cerebro nace con la capacidad de aprender una lengua. Una de las principales funciones del lenguaje es comunicar. Esta capacidad se encuentra ubicada en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Charles Darwin escribió en su libro El origen de las especies: el hombre tiene una tendencia instintiva al hablar, como se puede observar en el balbuceo del bebé. Los primeros días de vida de un niño, vemos la necesidad que tiene para comunicar. Y es por eso que va desarrollando ciertos lenguajes para esta misma. Ahora bien, ¿qué es comunicar? Es el proceso de interacción en el que se transmite un mensaje a un receptor que lo interpreta, compartiendo información entre sí. Roman Atkinson, un lingüista literario, propone el modelo de la comunicación humana, modelo que muchos de nosotros conocemos, y cuenta con 6 elementos. El emisor, que es la persona que transmite el mensaje que es la información que se transmite. El receptor es la persona que decodifica e interpreta el mensaje. El canal, que es la vía por el cual circula la comunicación. El contexto, que es el entorno físico y psicológico que rodea la comunicación. Por último, el código, que es el idioma que utilizan los interlocutores. Después de este modelo de comunicación, entonces, Roman Atkinson establece las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son los objetivos del emisor cuando comunica. Este es quien determina la función o utilidad que debe de cumplir el lenguaje. Las funciones del lenguaje son 6. Está
La referencial representativa, que transmite una información sin expresar sentimientos ni opiniones. También tenemos la expresiva o emotiva, que expresa sentimientos, opiniones o deseos. Es la función opuesta a la representativa. La apelativa o connotativa trata de influir y de persuadir el oyente con el fin de realizar algo. La poética crea belleza y un efecto estético con el lenguaje. Tenemos la función fática o de contacto, que es la que inicia, mantiene y finaliza una conversación. Tenemos, por último, la función metalingüística, que es la que se encarga de hablar de la propia lengua, que se utiliza en la comunicación. A continuación, veremos cómo se relacionan entre sí los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje. Estos elementos y estas funciones se dan siempre en una conversación. Tenemos las funciones del lenguaje. Función referencial o representativa. Pone en relación el mensaje con el contexto. Su finalidad es informar de la realidad. Función emotiva o expresiva. Relaciona el mensaje con el emisor. Su finalidad es expresar emociones y sentimientos. Está la función fática o de contacto. Relaciona el mensaje con el canal. Su finalidad es abrir, cerrar, mantener el contacto entre el emisor y el receptor. Función apelativa o connotativa. Relaciona el mensaje con el receptor. Pretende influir y persuadir el pensamiento de que recibe el mensaje. Y por último tenemos la función metalingüística. Se centra en el código porque es la que reflexiona sobre el lenguaje mismo. Aquí estamos viendo cómo se relacionan las funciones del lenguaje y los elementos de la comunicación. En cada comunicación, las funciones del lenguaje están presentes. Muchas gracias. Continuamos con nuestra compañera. Buenos días, soy Ingrid González, soy maestra, estudiante de la Escuela de Graduados UTESA, actualmente cursando la maestría de Lingüística Aplicada. El tema que vamos a tratar se llama Actitudes y Ética. El tema que yo le voy a exponer son los valores y la ética de la comunicación oral. Toda comunicación oral con una intención ética requiere un potencial generador de valores que a la vez originan actitudes y conductas positivas que funcionan como fortalezas del comunicador. Es decir, cada intención ética que tenemos preparada debe de tener un potencial para generar valores que a la vez también generen actitudes y conductas positivas en nuestros estudiantes. Esto también nos va a fortalecer a nosotros como comunicadores o como oradores. Potencialidades del comunicador. Existen potencialidades para el buen comunicador o para la comunicación oral. Estas potencialidades están divididas en dos partes, que son valores y contravalores. Dentro de los valores está la verdad, la confianza, el valor, el autodominio, la justicia. Cada uno de estos valores está articulado uno de la mano y van a ser el soporte para fortalecer nuestra comunicación. La verdad, dice que la verdad hace honor a la moral. Cada comunicador que se fundamente en la verdad fortalece su moral y por ende fortalece su confianza en sí mismo. Cuando yo actúo bajo mis principios morales y éticos y actúo apegado a la verdad, genero confianza en mí. También adquiero ese valor que yo necesito para poder enfrentarme a ese escenario, a ese público y poder convencer con mis palabras, porque de eso depende el buen funcionamiento de mi aula. También me genera autodominio, puedo tener autodominio
autodominio para serenarme, para estar tranquila, para saber lo que me corresponde decir en el momento preciso. Y eso también me lleva a actuar con justicia. Si me apego a esos valores que están ahí, puedo potencializar mi comunicación oral. Pero por el contrario, si me apego a los contravalores que también están ahí, entonces me va a atacar el miedo escénico, que a veces nos perturba en esos momentos de comunicación y que a veces llegan de repente y no sabemos cómo manejarlo. Por eso también entonces debemos de buscar cómo podemos fortalecernos evitando el miedo. ¿Cuáles son esas características que debe de tener un buen comunicador para poder evitar ese contravalor que es el miedo? Al igual que la timidez. La timidez también nos hace sentir menos. Yo no puedo, yo tengo miedo, yo no sé hacerlo, yo no tengo la fuerza, el valor para hacerlo. Entonces debemos fundamentarnos en esos valores que están del otro lado del mapa: la verdad, la confianza, el valor, el autodominio, la justicia. Y si logramos adquirir esos 5 valores, pues entonces los contravalores que están también se van a ver afectados porque vamos a vencer. Entonces vamos a seguir con el otro tema que me corresponde. También tenemos que, para poder fortalecer esa comunicación oral, debemos basarnos en la ética de la comunicación oral. Un buen orador debe de estar claro a la hora de hacer su presentación o presentarse ya en público. Dice que debemos de formarnos una opinión crítica y madura, estar claro antes de hacer una buena comunicación, para que se dé la ética, que eso es lo que se busca, que todo lo que vamos a hacer esté fundamentado en la ética, todo lo que vamos a conversar. También dice que pasar de una actitud de poder a una actitud de servicio. No es poder lo que queremos en el sistema educativo, de verdad. Lo que queremos es una actitud de servicio. De eso se trata. Y yo me identifico con el servicio porque me gusta mucho ayudar. También vemos que dice que respeto a los 4 principios básicos de la comunicación. Tenemos 4 principios básicos. Y aquí vuelve de nuevo el valor de la verdad, porque fundamenta, es el pilar. También tenemos aquí la imparcialidad, completitud y solidaridad. 4 valores totalmente importantes. Dice, son principios básicos para la buena comunicación. En cualquier caso, todos los profesionales de la información habrá de respetar los contenidos mínimos de la moral y cívica. Todo profesional de la comunicación o de la información debe de respetar estos 3 valores que están aquí, que dice libertad, igualdad y solidaridad. La libertad está dentro de la bandera dominicana, que es uno de los símbolos patrios. Dios, patria y libertad. Igualdad, todos somos iguales a los ojos de Dios. Y solidaridad. Un buen comunicador sabe respetar esos contenidos de la moral y la cívica. También dice que un buen comunicador, para todos los profesionales del mundo, para todos los profesionales, dice, la información es importante. Educar a nuestros jóvenes en el valor del diálogo, el respeto a la opinión de la otra persona por encima de las imposiciones que sean. Debemos fomentar ese valor del diálogo en nuestros estudiantes, una buena comunicación, que le dé el respeto que se merece, el lugar que se merece. Y también debemos de adquirir esa actitud de respeto a la opinión de las otras personas para tener una mejor comunicación, por encima de las imposiciones de quien sea que nos las quieran imponer. Bien. Aquí voy a conversar acerca del otro tema que me corresponde, que es el poder de las palabras. Para iniciar el tema del poder de las palabras, elegí esta frase que fue hecha por el autor
Min de Liu. Dice que las palabras son tan poderosas que pueden destruir un corazón o curarlo. Pueden hacer que un alma se avergüence o que se libere. Pueden apagar los sueños o darle más vida. Pueden interrumpir la conexión o crearla. También pueden crear barreras o destruirlas. Tenemos que usar las palabras sabiamente, dice Min. Las palabras son tan poderosas que pueden destruir un corazón y eso no es lo que queremos. No vamos a llegar a ninguna parte en el sistema educativo destruyendo corazones de esos niños, de esos estudiantes que son parte de nosotros. Tenemos que tener claro cuáles palabras vamos a usar para no marcar a un ser humano, a un alumno o a quien sea en nuestra vida cotidiana. Me gusta esa frase porque de verdad dice muchas palabras bonitas y de verdad, y no tanto bonitas, también son palabras que deben de marcarnos, porque dice que puede destruir un corazón, o también puede curarlo, puede ser la medicina. Palabras bonitas, palabras de amor, eso es lo más importante. Vemos aquí una imagen donde vemos que hay una boca abierta, ¿verdad? Que dice que las palabras son una poderosa herramienta para transformar nuestra realidad mejorable. De verdad que después que estoy haciendo esta maestría en lingüística, me he dado cuenta que el poder de las palabras es muy importante. De verdad que no le daba la importancia que se merecía. Dice que son una poderosa herramienta. Y le voy a hacer una anécdota ahora. Aquí, no sé si es pertinente, pero de verdad, me han pasado situaciones en la vida diaria que por una palabra o dos palabras se ha distorsionado una información, un ámbito, un momento, y se ha desbaratado todo un escenario de algo importante por unas palabras que no fueron las correctas. De verdad que debemos saber cuáles son las palabras correctas en el momento correcto para poder transformar la realidad en cosas mejores. Y eso es lo que pasó en ese momento que estoy diciendo, que las cosas no se dieron bien y terminaron mal por unas palabras. Entonces, por eso creo que el poder de las palabras es totalmente importante. Dice aquí también que las palabras tienen el poder de crear o destruir. Las palabras correctas en el momento preciso pueden crear cosas bonitas, pueden transformar nuestro ámbito educativo, como así también podemos destruir ese pensar, ese accionar de esos niños que están ahí colocados para nosotros, los educadores, para formarlos en valores, en principios. ¿Y cuáles palabras son las apropiadas? Bueno, pues vamos a apegarnos a los valores, al amor, al respeto, para que esas palabras puedan fluir en el momento que de verdad se necesitan, porque de verdad no queremos destruir, lo que queremos es crear. Por eso las palabras deben de estar acorde con nuestro accionar. Yo no puedo decir que yo te amo si de verdad yo no te demuestro amor. Entonces debemos de conectar las palabras con nuestra mente, que es lo más importante. Bien, vamos a concluir con nuestro tema. Después de haber estudiado y analizado todo lo referido a las actitudes y a la ética, llegamos a las siguientes conclusiones. Es importante que el intérprete conozca la teoría de los actos de habla, ya que debe conocer los conceptos que se contemplan en esta y de esta forma, al momento de interpretar, puede identificar con mayor facilidad el acto de habla que se ha realizado por el hablante, ¿verdad que sí? Ese tema le tocó a mi compañera Maciel, que estaba conversando acerca de los actos de habla. Entonces, es decir, que debemos tener claras cuáles son las teorías del habla, los actos del habla, para poder conocer los conceptos referidos a estos y poder identificar con mayor facilidad a nuestros hablantes. Eso es lo que le tocó a Maciel,
Entonces, ahora vamos a conversar un poco acerca del lenguaje, que tiene varias funciones. El tema le tocó a mi compañera Lorgia. Dice que el lenguaje tiene varias funciones que determinan la intención comunicativa que tenemos cuando emitimos un mensaje. Existen varias funciones: función elocutiva, emotiva, existen más de estas, y que todas tienen una función determinada en el momento preciso cuando emitimos un mensaje. Para culminar, entonces, vamos a terminar con el tema que me correspondió, que fue que toda comunicación oral con una intención ética requiere un potencial generador de valores que funciona como fortaleza del comunicador. Estas pueden ser la verdad, el valor, la confianza y el autodominio. Un buen comunicador tiene que estar basado en esos 4 valores y requiere potenciar nuestra comunicación oral. Es cuanto de mi parte. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos y un placer.